sinceramente, no lo creo. Y creo que hay empresas vascas con las que he sido muy crítico en otras ocasiones que ya han señalado que van a mantener su actividad aunque haya gravamen y que van a mantener su sede fiscal en Euskadi aunque haya gravamen. Por ejemplo, Iberdrola. ¿Por qué Repsol, que ni siquiera tiene la sede fiscal en Euskadi, lo tiene que hacer? ¿Cuál es la obediencia soberanista o soberana que nos debemos para con una empresa que ni siquiera está radicada en sede fiscal en Euskadi? Finalizo. Ser fuerte con los débiles, es decir, con la gente, es relativamente fácil, pero no es demasiado honesto. Ser débil con los fuertes es bastante entendible, pero no es muy valiente. Y ser fuerte con las personas para ser débil con Repsol no es la mejor tarjeta de presentación. Habrá gravamen el 1 de enero, pelearemos para que sea impuesto a través de la modificación del proyecto de ley, pero en cualquier caso seguiremos defendiendo que este Estado, que cualquier administración pública tiene que avanzar hacia niveles de cohesión social. Y eso solo se consigue redistribuyendo la riqueza, porque si no estaremos hablando en abstracto, pero cuando hablamos de redistribuir la riqueza hay que ir a las fuentes donde está esa riqueza. Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Presidenta, señorías, eguerdi on. Comenzaré señalando algo poco sorprendente, y es que nuestro grupo, el Grupo Euskal Herria Bildu, va a votar en contra de las enmiendas que vienen del Senado, que son enmiendas del Partido Popular, y que creemos que van en la dirección contraria de justo lo que entendemos que hay que hacer para buscar un escenario diferente al actual. Y lo digo así porque creo que el escenario que actualmente abordamos es un escenario, y cojo datos que el propio Partido Popular ha señalado en esta tribuna en más de una ocasión para lanzárselo contra el Gobierno, que no nos pueden dejar indiferentes. Por ejemplo, el dato de FOESA en torno a los índices de desigualdad, una desigualdad que en el Estado español, desde el año 1995, que es desde cuando empiezan a hacerse estas mediciones, señala que nunca ha estado por debajo del 18%, llegando a picos del 22 y 23%. Es decir, la desigualdad. Y precisamente creemos que era importante empezar por esto, porque este debate que estamos hablando siempre corre el riesgo de perderse por terrenos complicados para el lógico entendimiento de la gente, porque nos metemos en tecnicismos, porque nos metemos en palabras de carácter económico que hacen que no entendamos qué es realmente lo que se está jugando en esto. Sinceramente, seguramente en esta Cámara la mayoría de los diputados y diputadas estarán de acuerdo en que la política fiscal tiene que servir para redistribuir la riqueza, para que la riqueza permita sostener el estado del bienestar. ¿Y qué es el estado del bienestar? Sino gozar de unos servicios públicos al alcance de todos y todas que nos permitan a todos gozar con un cierto umbral de dignidad desde el que poder desarrollar o proyectar nuestras vidas. Bien, pues esto no se puede hacer con políticas fiscales que pretenden seguir manteniendo una situación en la que los que más tienen no son los que más pagan. Y esto no es una frase vacía o una frase grandilocuente. Esta es una constatación objetiva de la realidad. Porque todos y todas sabemos que las rentas del trabajo, es decir, lo que aportan los y las trabajadoras del conjunto del Estado español, pesa más en el volumen recaudatorio, en el dinero del que cuenta el Estado, que las rentas del capital, que son aquellas que tienen precisamente los que más tienen. Por tanto, hablamos de progresividad y de justicia social, y para hacer justicia fiscal, y progresividad, redistribución de la riqueza, lo que hace falta son políticas impositivas que graven más a quien más tienen, que recauden más de quien más tienen. Y eso es lo que Euskal Herria Bildu ha pretendido hacer en todo momento y en toda circunstancia. Porque es difícil sostener una sociedad que avance en la erradicación de la desigualdad si no se hace de ese modo, desde una lógica tan sencilla como la de que quien más tenga, más pague. Y lo hacemos también desde la convicción de que se pueden concertar y respetar los niveles de autogobierno existentes, aunque a algunos y a algunas nos gustaría que fueran mucho más allá, hasta lo pleno, hasta la soberanía plena de nuestra nación o de nuestras respectivas naciones. Pero se puede y se debe respetar el autogobierno existente y, por tanto, estamos de acuerdo con que se concerten y se hagan los convenios con las haciendas forales. ¿Por qué? Por una cuestión, como acabo de señalar, de puro objetivo soberanista. ¿Pero para qué? Y es tan importante como el por qué.
para generar más espacios de protección a los ciudadanos y ciudadanas con independencia de dónde han nacido y de con cuánto dinero disponían cuando han nacido. Y creo que es justo señalar que, atendiendo al principio de realidad, hay que poner encima de la mesa los niveles de beneficio, por ejemplo, ya que estamos hablando de ello, y ahora me voy a centrar, de las empresas energéticas. 7.700 millones de euros acumulan de beneficios en un solo semestre del año 2024. 7.700 millones de euros. Se dice fácil, seguramente contarlo cuesta bastante más tiempo. Y eso en un solo semestre. Y en este contexto hay quien plantea que a las energéticas hay que mimarlas, que a los CEOs de las energéticas hay que escucharles, atenderles y casi diría obedecerles. Y nosotros creemos que ese no es el camino correcto, porque creemos que ese es un camino de desprestigio de la política para el común de los mortales, para el común de los ciudadanos y ciudadanas. Porque ¿cómo les explicamos a ellos que con las rentas de su trabajo soportan en mayor medida el Estado o las administraciones públicas, que esos CEOs que tienen que ser magnánimos, generosos, para con aquellos que acumulan estos beneficios cuando esta gente o cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para llegar a fin de mes? Y también lo decimos, el 1 de enero va a haber gravamen a las energéticas. Va a haber gravamen a las energéticas. Y vamos a pelear, y estaremos dispuestos a hacerlo con quien quiera, para que ese gravamen se convierta en un impuesto que podamos decidir y dilucidar cómo aplicar en el ámbito de nuestra soberanía y a través de nuestras haciendas forales. Pero va a haber gravamen. Primero, hagamos proyecto de ley, transformémoslo en impuesto. Porque también hay que decir, para que la gente lo entienda, por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca, porque les afecta directamente a ellos y a ellas, nos afecta directamente a nosotros y a nosotras, que este gravamen supone 67 millones de euros anuales, que se recaudan y que se quedan en las haciendas forales vascas. Aun siendo gravamen, se quedan en las haciendas forales vascas. Tan es así que en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca ya vienen contemplados los 67 millones que pretenden recaudar para el 2025. Si no fueran dineros que se quedan en los bolsillos de los vascos y las vascas, ¿por qué los incluyen en los presupuestos? Y eso me surge la siguiente pregunta. Si alguien plantea que hay que atender a las reclamaciones de un CEO, digamos, de Repsol, ¿cómo pretenden paliar el agujero de los 67 millones de euros? ¿De dónde pretenden quitar 67 millones de euros para tapar ese agujero que puede quedar ahí? Porque esa es la pregunta que seguramente se estará haciendo quien pueda atender a este argumento. ¿A quién se lo van a quitar? No creo, y finalizo ya, que se pueda hacer todo lo que mande y lo que decida Repsol. Sinceramente, no lo creo. Y creo que hay empresas vascas con las que he sido muy crítico en otras ocasiones que ya han señalado que van a mantener su actividad aunque haya gravamen y que van a mantener su sede fiscal en Euskadi aunque haya gravamen. Por ejemplo, Iberdrola. ¿Por qué Repsol, que ni siquiera tiene la sede fiscal en Euskadi, lo tiene que hacer? ¿Cuál es la obediencia soberanista o soberana que nos debemos para con una empresa que ni siquiera está radicada en sede fiscal en Euskadi? Finalizo. Ser fuerte con los débiles, es decir, con la gente, es relativamente fácil, pero no es demasiado honesto. Ser débil con los fuertes es bastante entendible, pero no es muy valiente. Y ser fuerte con las personas para ser débil con Repsol no es la mejor tarjeta de presentación. Habrá gravamen el 1 de enero, pelearemos para que sea impuesto a través de la modificación del proyecto de ley, pero en cualquier caso seguiremos defendiendo que este Estado, que cualquier administración pública tiene que avanzar hacia niveles de cohesión social. Y eso solo se consigue redistribuyendo la riqueza, porque si no estaremos hablando en abstracto, pero cuando hablamos de redistribuir la riqueza hay que ir a las fuentes donde está esa riqueza. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruzat Domènech.